¡Espantoso! Esta abuela destapa oscuros secretos familiares. ¿Quién la protegerá? Clara nunca imaginó que volver a su pequeño pueblo sería como despertar en una pesadilla. La mansión familiar, en pie desde generaciones, se alzaba ante ella como un monstruo de piedra y sombras. El viento susurraba historias olvidadas mientras cruzaba el umbral, y el olor a humedad le golpeó la cara como un recordatorio de todo lo que una vez conoció. Pero su abuela, la matriarca, ya no era la mujer fuerte que había conocido de niña. La locura había tejido su mente en un laberinto oscuro. «Mi niña, Clara», la recibió, con una risa desquiciada que resonó en los pasillos vacíos. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían vidrios rotos, incapaces de enfocar. Clara la abrazó, pero el abrazo se sintió extraño, distante. Una sensación de peligro la envolvía, como si la casa tuviese vida propia, cuidando secretos que no debía conocer. Decidida a hallar respuestas, Clara comenzó a explorar la mansión. Cada paso resonaba en los pasillos, y cada sombra parecía contar una historia siniestra. A medida que se adentraba en el desván, el aire se tornaba más denso. Allí, entre viejas cajas y telarañas, encontró un baúl cubierto de polvo. Sus manos temblaban mientras lo abría, revelando un montón de diarios amarillentos. Eran los diarios de su abuela. Con cada página que pasaba, los latidos de Clara se aceleraban. Relatos de traiciones que mancillaron su linaje, menciones a nombres que hacían eco en su memoria, susurros de muertes misteriosas. Una nota en particular la hizo helarse, una advertencia de que los secretos no deben ser desenterrados. Suspenso. Una parte de ella quería cerrarlo todo, ignorar los horrores, pero su curiosidad era más fuerte. Al salir del desván, la habitación se sentía más fría. En la sala, la abuela murmuraba incoherencias, como si hablara con fantasmas. Clara la observó, una opresión en el pecho. Había algo de verdad en su locura, algo que la mantenía atrapada. De repente oyó un crujido en la puerta. Un hombre la miraba desde el jardín. Tenía una mirada intensa y algo amenazante. Su presencia la asustaba. ¿Quién era? ¿Y qué sabía de su familia? Esa noche, mientras las sombras se alargaban en la mansión, Clara sintió que el tiempo se detenía. Cada susurro del viento le parecía una advertencia. ¿Podría enfrentar lo que se ocultaba en el pasado sin poner en peligro la cordura de su abuela? La última página del diario la dejó sin aliento. Un oscuro secreto estaba a punto de revelarse, y Clara se encontraba en una encrucijada. ¿Aceptar la locura de su familia o luchar por la verdad a cualquier precio? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Ese viene uno. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara se quedó paralizada. Las luces del atardecer se desvanecían lentamente, dejando la habitación en una penumbra inquietante. La figura del hombre en el jardín seguía observándola, su silueta recortada contra el cielo oscuro. ¿Quién era? El corazón de Clara latía con fuerza, un eco de miedo y sorpresa. Se preguntaba si había algún vínculo entre él y los secretos que estaba intentando desenterrar. Mientras respiraba hondo, intentando calmar su inquietud, escuchó un estallido de risas suaves que provenían de la sala. Era su abuela, riendo como si compartiera un chiste con alguien, aunque estaba completamente sola. Algo no encajaba.
Esa risa era un eco de locura, y Clara sintió como un escalofrío recorría su espalda. Sin pensarlo 2 veces, Clara salió apresuradamente de la habitación hacia la sala. La imagen de su abuela, sentada en un sillón, la recibió de inmediato, pero algo en su expresión le hizo fruncir el ceño. La abuela no solo estaba risueña, sus ojos reflejaban un brillo siniestro, como si estuvieran iluminados por un fuego interno. «Mi niña, has llegado justo a tiempo», dijo con una voz que no sonaba como la que recordaba. «¿De qué hablas?» «¿Abuela?», cuestionó Clara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué sucede? ¿Quién es ese hombre en el jardín?» «Él es un viejo amigo», respondió su abuela, y en su mirada había un destello que helaba la sangre. «Un amigo que ha estado esperando nuestra hora». Clara sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «¿Qué hora? ¿Qué quieres decir?» Quería huir, quería ignorar todo, pero algo la obligaba a quedarse, a escuchar. «No me hagas esto, abuela». «No, Clara». «Este es el momento de la verdad», dijo la abuela, levantándose con un movimiento inesperadamente ágil. En sus manos sostenía un viejo candelabro que emitía una luz tenue, que iluminaba de manera tenebrosa su rostro. «Los secretos están listos para salir. Todo ha sido un ciclo». Sudor frío le corría por la frente a Clara. «¿Ciclo? ¿De qué estás hablando?» Con una sonrisa perturbadora, la abuela soltó una frase que dejó a Clara sin aliento. «Te he estado esperando para que tomes mi lugar». Antes de que Clara pudiera responder, un susurro resonó en la casa. Desde el fondo del pasillo, una figura emergió. Era una mujer joven, con un aire familiar y una expresión etérea. «El ciclo nunca termina, abuela», dijo con voz melódica, como un canto de sirena. «Siempre hay una nueva portadora». Clara, perpleja, la reconoció de inmediato. Era su madre, pero no la recordaba así. Su mirada era vacía, como una cascada reprimida, lista para desbordarse. «Mamá», Clara murmuró. El dolor le atravesaba el pecho. ¿Qué estaba pasando? Era posible. El tiempo se detuvo. Se dio cuenta de que había más en su linaje de lo que había imaginado. Cada secreto que había leído en el diario se estaba manifestando frente a ella. «No, no voy a seguir este camino». La abuela sonrió con frialdad y alzó el candelabro hacia la mujer. «La elegida siempre se da cuenta. Debes aceptar lo que eres, Clara». La luz iluminó el rostro de su madre y en ese instante su expresión cambió. No era solo un reflejo de la locura familiar. Había un propósito en su mirada, algo ancestral que cobraba vida. Clara sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído, su familia, su historia, sus recuerdos, todo estaba a punto de desmoronarse. «No, no me llevarán», gritó, pero las sombras parecían contraer su cuerpo. Un grito ahogado se escapó de sus labios. La figura del hombre en el jardín dio un paso adelante, como si su llegada estuviera conectada de alguna manera. Clara miró a su abuela, luego a su madre, y de repente todo encajó. Su herencia no solo era una carga, sino un poder, una maldición. En esa mezcla de confusión, Clara comprendió que no solo era parte de una historia, era el capítulo final de un libro que no había terminado de escribir, y la flecha de la verdad estaba apuntando hacia ella. La habitación se oscureció, y Clara sintió que la vida tal como la conocía se desvanecía. ¿Sería capaz de romper el ciclo? ¿O estaba destinada a convertirse en lo que más temía? Su corazón latía frenéticamente mientras la oscuridad la envolvía. La habitación se oscureció, y Clara sintió que la vida tal como la conocía se desvanecía. Su abuela, con el candelabro en mano, iluminaba su rostro casi enloquecido. El aire era denso y caliente. Era como si cada sombra en la casa estuviera viva, burlándose de ella. «Te he estado esperando para que tomes mi lugar», susurró su abuela una vez más. Clara retrocedió. El miedo le hizo temblar las manos. «¿Qué lugar? No entiendo». Pero su abuela no se detuvo. «Alguien debe continuar el ciclo, Clara.
No puedes escapar de esto. Nunca has podido. La risa angustiante de su abuela resonó en el aire, como un eco que se negaba a desvanecerse. Clara se sintió atrapada. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio pesado. «¡Mamá!» Era la voz de una anciana, una mujer arrugada y frágil. No era otra que la bisabuela de Clara, una figura de la que solo había oído hablar en susurros. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, su voz carcomida por el tiempo. La mirada de todos se posó sobre ella. La atmósfera cambió. La locura en la habitación se volvió palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Clara sintió que su mente luchaba por seguir el hilo de la realidad. «¿Qué tiene que ver ella con todo esto?», preguntó, pero su voz sonó débil, como si fuera una pregunta lanzada al vacío. La bisabuela dio un paso al frente, su mirada fija en Clara, con una mezcla de tristeza y determinación. «Porque el ciclo no solo se trata de ti y de tu madre. Hay más, mucho más», dijo, con una voz que parecía un susurro del más allá. «Las sombras que persiguen a tu familia vienen de generaciones. Cada generación tiene su elegida, y por alguna razón has sido tú en esta ocasión», continuó, como si recordara cada lágrima derramada en esta casa. De repente, la figura del hombre en el jardín dio otro paso, esta vez hacia la casa. Su rostro se iluminó con un brillo sobrenatural, y en un instante todos los murmullos se hicieron silencio absoluto. «Soy el guardián», afirmó, con una voz profunda y retumbante, «el protector de los secretos que habitan en esta familia». Clara sintió que el suelo temblaba. «¿El guardián de qué secretos?», preguntó, vacilante. Pero él solo sonrió, una sonrisa que no tocó sus ojos. «Todo se conecta. Las muertes, las traiciones, las locuras. Está en la sangre. Y ahora, Clara, es tu momento de decidir». «¿Decidir qué? ¿Unirme a esta locura?», gritó, su voz elevada por el pánico. «No puedo, no quiero». La bisabuela dio un paso adelante, poniendo su mano en el hombro de Clara. «Tu madre lo vivió antes. Te traigo una advertencia, no solo de la locura, sino de algo más profundo». El caos en su mente comenzó a unir piezas. ¿Su madre? ¿La locura? Las palabras de su abuela danzaban en su cabeza. Cuando un rayo iluminó la habitación, Clara vio un destello en su espejo. Era un rostro familiar, el de su madre, que la miraba desde el pasado, con ojos llenos de dolor y advertencias que nunca había comprendido. Clara gritó, pero su voz se perdió en la confusión. Las sombras danzaban alrededor de ella, burlonas y amenazantes. Al fondo escuchó una frase que la heló. «El ciclo nunca muere». Aquel eco le presionaba en el pecho, como si algo oscuro la llamara. Pero Clara no estaba sola. Sintió el apoyo de su bisabuela y el peso de la historia que la envolvía. Justo cuando parecía que todo iba a colapsar, un estruendo sacudió la casa. La puerta se abrió de golpe, y se escuchó un grito desgarrador. Un hombre entró corriendo, ensangrentado y con una mirada desquiciada. «Clara, corre, no lo entiendes. Él no es quien dice ser». La habitación se congeló, y Clara sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿A quién debía creer? ¿Qué secretos enterrados saldrían a la luz? Todo estaba a punto de desmoronarse, y una verdad devastadora se cernía sobre ella, mientras la oscuridad en la casa se apoderaba de cada rincón. Dio un paso hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza. ¿Podría cambiar el rumbo? Todo estaba a punto de estallar, y Clara se encontraba en el centro. Clara se quedó paralizada. El hombre en la puerta parecía tener una aura de urgencia, una mezcla de pánico y determinación. «Clara, corre. No lo entiendes. Él no es quien dice ser». Su voz atravesó la atmósfera pesada de la sala, como un eco en un túnel oscuro. La mirada del hombre era intensa. Sus ojos reflejaban una sinceridad que parecía casi desesperada. La abuela y la bisabuela se quedaron en silencio, observando.
Clara sintió un torrente de emociones. Miedo, confusión y una punzada de esperanza se mezclaron en su pecho. —¿Quién eres tú? —preguntó, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. Nadie respondía. La tensión en la habitación era palpable. El hombre, que aún estaba ahí, dando pasos cortos pero decididos hacia ella, miraba a su abuela con desdén. Ella estaba manipulando a todos, Clara. La locura no es solo herencia. Hay algo mucho más oscuro tras esto. Cada palabra golpeaba a Clara como un martillo. Todo lo que había conocido comenzó a desmoronarse. No, eso no puede ser, murmuró, sintiéndose perdida en un laberinto de inesperados secretos. Mi abuela siempre ha sido la guardiana de la familia. La confusión le nublaba la mente. El hombre dejó escapar un suspiro, como si le doliera confrontar esa verdad. Así te lo ha hecho creer. Pero lo que hay aquí, en esta casa, es un legado de mentiras. Tu madre comenzó a explicar, pero antes de que pudiera terminar, un profundo grito resonó en el fondo del pasillo, rompiendo la conversación. Era la voz de otra mujer, una que sonaba familiar. —Clara, no lo escuches. Es un engaño. La figura de su madre emergió de la penumbra, su rostro pálido, casi etéreo. Los ojos de Clara se abrieron como platos. —Mamá, ¿eres tú? Los recuerdos de su infancia inundaron su mente. Esa era la mujer que tanto había añorado. La tensión se dispersó momentáneamente, pero pronto un nuevo sentimiento comenzó a apoderarse de Clara: la duda. ¿Quién dice la verdad? ¿Acaso tú también estás atrapada en esto? Preguntó, su voz quebrada por el dolor. La madre de Clara se acercó un paso, y Clara pudo ver lágrimas en sus ojos. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero hay cosas que nunca quise que supieras. Secretos que podrían destruir la familia. El hombre, sin embargo, no se rindió. Escúchame, todo está conectado. El nombre del hombre en el jardín, el guardián, no es más que un título. Él es el responsable de que esto continúe, pero no se puede confiar en él. Clara sentía como si su corazón estuviera a punto de estallar. ¿Dónde confiar y a quién creer? La revelación que venía a su mente era demasiado grande. ¿Qué es lo que ocultaron? ¿Por qué está mi madre aquí? La confusión la envolvía, un repiqueteo constante en su cabeza. La abuela dio un paso adelante, intentando interrumpir, pero su bisabuela la detuvo con una mirada. Es hora de que entiendas, Clara. Nunca he sido solo una guardiana. He protegido secretos que llevan generaciones. El guardián no solo observa, él elige a la elegida, dijo la abuela con una voz suave pero opresiva. Y tú, Clara, eres la próxima. Antes de que cualquier reacción pudiera surgir, los cristales de una ventana estallaron en 1000 pedazos. El sonido resonó, y Clara dio un paso atrás, sus ojos abriéndose de par en par. Una figura oscura se apresuró a entrar, gritando: «¡No! ¡No dejes que esto continúe!». Era el hombre del jardín, pero ahora su rostro mostraba un terror absoluto. «Clara, si no actúas ahora, lo perderás todo». El miedo se apoderó de Clara nuevamente. Las afirmaciones del hombre resonaban en su mente. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó casi en un susurro, con el nudo en la garganta apretándose aún más. «Debes decidir, Clara. O aceptas tu destino o rompes el ciclo de una vez por todas», dijo su madre, sus ojos llenos de dolor. Clara sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Todo estaba colapsando, y mientras la tensión aumentaba en ese momento tenso y caótico, comprendió que no solo estaba en juego su vida, sino también la verdad oculta de su familia. Con la oscuridad rodeándola, Clara tuvo que elegir: seguir el camino que le habían impuesto o luchar por su propia historia. Pero la incertidumbre la dejó sin aliento. ¿Quién podría ser realmente el enemigo? La casa se oscurecía aún más, y en ese instante Clara comprendió que su historia apenas comenzaba.
Clara se quedó paralizada. La tensión en el aire era tan densa que sentía como si el mundo se hubiera detenido. Sus ojos alternaban entre el hombre en la puerta y los rostros de su madre y su abuela. Todo estaba a punto de colapsar. ¿Quién dice la verdad?, se preguntaba, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente. El hombre dio un paso más, su voz entrecortada por la urgencia. Clara, por favor, no escuches las mentiras. Tienes que saber que nosotros somos más que una historia de locura. Este ciclo se alimenta del miedo. Pero su abuela interrumpió, alzando la voz. ¡Cállate! No escuches sus mentiras. Él quiere destruir nuestra familia. Clara sintió la confusión apoderarse de ella. No puedo quedarme aquí, murmuró. El cogido de las viejas maderas del suelo la hizo sentir una punzada en el corazón. Otra vez el estruendo de los cristales resonó en la habitación, pero esta vez no provenía de la ventana. Un grito desgarrador brotó del fondo de la oscuridad, atrayendo la atención de todos. ¡Clara! La voz era inconfundible, la de su hermana menor, Sofía. Clara dejó escapar un grito, el horror llenando su pecho. ¡Sofía! ¿Dónde estás? Corrió hacia la sombra que se movía en el pasillo, pero una mano fría la detuvo. Era su madre, con un rostro que le hablaba de su amor, pero con un brillo en los ojos que la aterrorizaba. «No, Clara, no vayas, es una trampa», gritó Clara, sintiéndose desgarrar entre dos mundos. La tensión creció y de repente los candelabros temblaron, como si la casa misma respondiera a su angustia. «Clara». El grito de Sofía resonó nuevamente, casi seguido por un estallido. La puerta trasera se abrió de golpe y alguien entró corriendo. Era un hombre herido y cubierto de barro, con una mirada aterrorizante. «Clara, no hay tiempo, corre». Su voz era un eco de desesperación. Clara lo miró, sintiendo que lo conocía, pero antes de que pudiera profesar, el hombre dejó caer algo en el suelo, un viejo reloj, con las manecillas girando descontroladamente. «El ciclo se ha desatado. Todo puede cambiar, pero debes actuar ya». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró el reloj, el cual parecía un monstruo voraz, devorando el tiempo. Y entonces todo fue oscuridad. Una luz brillante erupción del reloj, y de repente éste comenzó a desmoronarse en 1000 piezas. El hombre antes herido parecía rejuvenecer. «No te asustes, Clara. Soy yo, el tío Alberto. He podido escapar, pero...» Su voz se detuvo al ver la confusión en los rostros de las mujeres. «Clara, hay algo que tienes que saber sobre tu familia». Sofía apareció, aturdida y con lágrimas en los ojos. «¿Qué está pasando? ¡Me asustaste!». Clara sintió su corazón retumbar en la garganta. «Sofía, ¿estás bien?». En ese instante, la casa tembló y una sombra oscura brotó de la esquina. Un vórtice de dolor y recuerdos. Todos retrocedieron. «¡Tu madre!», gritó el tío Alberto, volviéndose hacia Clara. «Ella ha estado ocultando la verdad». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La abuela comenzó a murmurar en su locura, mientras la verdadera naturaleza del horror se desplegaba ante ellos. «No, no la escuches, Clara. No puedes dejar que esto se repita». Pero Clara, ahora con una nueva luz de determinación, vislumbró algo, un fragmento de la verdad que podía cambiarlo todo. «¿Qué verdad?», preguntó, el miedo ardiendo en su voz. «Dímelo». «Los guardianes no son lo que parecen. Te han manipulado, Clara, y la elección que debes hacer afecta no solo a ti, sino a todos nosotros». Clara sintió un nudo en el estómago. Las palabras golpearon como un trueno en la tormenta. La verdad comenzaba a revelarse, como un oscuro manto que ella nunca había querido ver. El ciclo no era solo un legado de sufrimiento. Su familia era un entramado de traiciones y secretos oscuros. Todo lo que había creído estaba a punto de quebrarse, y la pieza final caía con el eco de su propio grito. Clara sintió que el tiempo se detenía en una última revelación.
El ciclo debe romperse, gritó, la decisión apoderándose de ella. Pero el peso de la verdad la aplastó antes que pudiera actuar. La luz se extinguió en la habitación. Y Clara se encontró sola. El silencio la rodeaba. ¿Qué he hecho?, murmuró. La realidad, como un lienzo desgarrado, comenzaba a tomar forma. ¿Qué era lo real? ¿Y quién era su enemigo? La puerta estaba abierta, pero solo llevaba a un abismo de nuevos secretos. Sin saberlo, Clara había despertado algo que no podía deshacer. Clara sintió que el silencio era ensordecedor. La habitación se congeló a su alrededor. ¿Fin del ciclo? ¿La verdad? Todo se sentía lejano y a la vez opresivo. ¿Esa verdad? ¿Esa decisión? Su mente giraba como un trompo, incapaz de aterrizar en algún lugar seguro. «Mamá, ¿de verdad estás aquí?», preguntó, sus ojos buscando respuestas en la mirada de su madre. No era la voz tierna que recordaba. Había algo oscuro en ella, un eco de la locura familiar que la perseguía. La madre sonrió, pero era una sonrisa vacía, como un reflejo distorsionado en un cristal quebrado. «Clara, lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas», murmuró, su voz temblando ligeramente. La casa comenzó a vibrar y el eco del reloj seguía resonando en su mente. El hombre, el tío Alberto, dio un paso al frente. «Tienes que escucharlo, Clara. No hay tiempo», dijo, su voz cargada de urgencia. Clara sintió que sus latidos se aceleraban. «Esto es más que solo una maldición. Es una trampa». ¿Trampa? El término resonó en su cabeza como un trueno. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando?». En ese instante, una sombra oscura emergió del pasillo. Era difícil de definir, algo que parecía absorber la luz. Clara dio un paso atrás, su corazón acelerado, presintiendo el peligro. La figura se acercó con rapidez, y de repente un rayo de luz iluminó la sala. A su alrededor, un fulgor cegador envolvió a todos, y entonces la verdad se desató como un torrente. «¡Clara!», gritó la figura. Era su hermana Sofía, pero no lucía como siempre. Tenía una mirada perdida, como si lo que había en su interior había sido robado. «Detén todo esto. La guardiana no es quien parece». Ese grito rompió la habitación como un cristal. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». La confusión apuñalaba su mente. «Todo lo que te han dicho es una mentira. El guardián no es un protector, es un carcelero. Tu madre, tu abuela, ellas están atrapadas en un ciclo, pero tú tienes el poder de romperlo». La tensión que se había acumulado fue interrumpida por un estallido. La puerta principal se abrió, y un viento helado arrastró consigo los susurros de la casa. Clara se sintió arrastrada, su corazón luchando por mantenerse en su pecho. «¡No!», gritó su madre, intentando interponerse. Pero justo en ese momento, el hombre del jardín también entró. Su expresión cambió radicalmente. «Ellas son las que lo han orquestado todo. Clara, tienes que creerme. No son tus aliadas, son las que perpetúan el ciclo». Todo se detuvo. Clara sintió un nudo en el estómago. Las palabras del hombre la golpearon como una ola. «¿Por qué deberías creer en mí? ¿Por qué todos están a tu alrededor tratando de convencerte?». Pero en su interior algo retumbaba. Era el deseo de verdad, de libertad. La confusión daba paso a una chispa de claridad. «¡Clara, no les creas!», la abuela gritó, su voz resonando con locura. «Todo es para protegerte. Solo ellas pueden hacer que el ciclo continúe». Pero entonces la sombra del pasillo se acercó, traspasando la luz. Clara sintió que la realidad se fragmentaba. Un grito desgarrador atravesó la sala, y la figura de su abuela se desmoronó. «Todo lo que hice fue por ti». Su rostro se torció en una mezcla de dolor y desesperación. «Eres única. El poder está dentro de ti, pero tienes que aceptarlo». Las palabras resonaron en su mente. Clara
Dio un paso atrás, el caos apoderándose de ella. ¿Poder? Esto es una locura. La sombra avanzó, moviéndose como un río oscuro entre las paredes. Un estruendo sacudió la casa, haciendo que el reloj estallara en miles de pedacitos. Todo se oscureció, y Clara comprendió algo devastador. ¿Soy yo la que debe tomar la decisión? Su mirada se centró en Sofía y Alberto, mientras luchaba con la realidad de lo que significaba. La carga que llevaba parecía crecer, su corazón golpeando más fuerte. Sí, Clara, tú eres la clave, pero tendrás que elegir con quién caminar. Y, antes de que pudiera procesar esas palabras, la casa pareció temblar, y su mundo se desvaneció en un estallido de luz y oscuridad, dejando preguntas flotantes en el aire. ¿Realmente podría ser la que desatara el ciclo? ¿Y a qué precio? Clara sintió que estaba al borde de un abismo, el destino de su familia en sus manos. Pero la sombra ya la estaba alcanzando, y en su mente surgía una nueva duda. ¿Valía la pena arriesgar todo, incluso a quienes amaba, para descubrir la verdad? La oscuridad se acercaba, y ella conocía que lo peor estaba por venir. Clara sintió que el silencio era ensordecedor. La habitación se congeló a su alrededor. ¿Fin del ciclo? ¿La verdad? Todo se sentía lejano, y a la vez opresivo. Esa verdad, esa decisión, su mente giraba como un trompo, incapaz de aterrizar en algún lugar seguro. Mirando a su madre y a su abuela, sintió que el peso del secreto la oprimía. «Mamá, ¿de verdad estás aquí?», preguntó con la voz temblorosa. La mirada de su madre era dura, casi fría. «Clara, lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas», murmuró, mientras la casa comenzaba a vibrar. El aire se sentía pesado, como si la oscuridad los estuviese consumiendo. La figura del tío Alberto se hizo más presente. «Tienes que escucharme. No son tus aliadas. Ellas son las que perpetúan el ciclo». Cada palabra resonó en el pecho de Clara. ¿Cómo? Un tambor que anunciaba un horror inminente. De repente la sombra del pasillo se lanzó hacia ellos, arrasando con el poco aire que quedaba. Clara dio un paso atrás. «¿Qué tienes que ver tú en esto?», gritó, su voz llena de pánico. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Tu madre te ha mentido. Todo es parte del plan, y tú eres la clave», exclamó Alberto, y el miedo en su voz convirtió su advertencia en un eco aterrador. «No es cierto», Clara protestó, pero su madre la interrumpió. «Cállate, Alberto. No tienes idea de lo que hablas». La tensión aumentó. La sombra creció, tomando forma, y hubo un ruido como un susurro entrecortado. Era como si la casa misma intentara hablar. «Oye, no tienes que hacerle caso. Sal a buscar la verdad», le gritó Alberto. En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe, y un viento helado trajo un vórtice de sombras. Clara miró y vio a Sofía entrar de nuevo, pero la luz no la traía paz. Su rostro estaba pálido. «Clara, es un engaño». Clara sintió que se le caía el mundo. «Sofía, ayúdame». Pero con las palabras resbalando en su lengua, la confusión la atenazó. Fue cuando escuchó una risa, escalofriante, reverberando en las paredes. Allí estaba su abuela, con un brillo nuevo en los ojos. «Así es, Sofía. Deberías estar agradecida de que Clara sea la elegida, para así perpetuar el legado». La risa de su abuela se hizo aún más fuerte, como un trueno en el silencio. Lo que escuchó a continuación hizo que el corazón le diera un vuelco. ¿Elegida? ¿Qué significa eso? La confusión se transformó en horror. ¿Qué están escondiendo? Clara sintió miedo y rabia a partes iguales. Gritaron las voces en un coro agudo, pero de repente el ambiente cambió. Un grito desgarrador de Sofía interrumpió el caos. «Es todo un truco, Clara. No eres solo la elegida. Eres parte del sacrificio». Todo se detuvo. La sangre se le heló en las venas. «¿Sacrificio?», balbuceó, los ojos abriendo de par en par. El rostro de Sofía,
mostraba un terror que ella nunca había visto antes. Lo escondieron, Clara. Elección es un engaño. Tú no tienes que hacer esto. La casa tembló nuevamente. Un eco resonó y retrocedió un poco, como si el espacio mismo se resentía ante la verdad. Clara sintió que la realidad daba un giro. Nada de esto tiene sentido. Tu madre y tu abuela han estado usando tu energía. Ellas necesitan un ciclo de renovación, y el costo es el sacrificio de un corazón puro. Tu corazón, Clara, continuó Sofía, cada palabra como un puñetazo en el estómago. Clara miró a su madre, que ya no parecía la mujer que había conocido. Mamá, ¿es verdad? ¿Me han estado usando? La voz de su madre se quebró ante esa acusación. No puedes entenderlo. Todo es por el bien de nuestra familia. Pero había más. Clara lo sintió. ¿Qué otra cosa están ocultando?, preguntó, un nudo en la garganta. La sombra oscura empezó a acercarse. Entonces, un grito ensordecedor reventó el silencio. La figura que se había mantenido en la sombra dio un paso al frente, sus ojos destellando con un brillo inquietante. El ciclo nunca muere, pero esta vez tú puedes romperlo o ser parte de él. La decisión está en tus manos ahora, Clara. El corazón le latía con fuerza. Algo en su interior chisporroteaba con la verdad. ¿Podría tomar la decisión correcta y acabar con la manipulación de una vez? Mientras la decisión se acercaba, Clara sintió que todo se desvanecía, y en un destello de luz la casa se encontró en un silencio abrumador, dejándola en una oscuridad profunda, sin saber qué rumbo tomar. Clara sintió que el silencio era ensordecedor. La habitación estaba estática, como si el tiempo se hubiera detenido. El aire se sentía pesado, y su corazón latía con fuerza. ¿Puedo romper el ciclo?, se preguntó mientras veía a su madre, a su abuela y a su hermana. Todo parecía un lío, un truco mortal que había ido creciendo a su alrededor. El hombre misterioso, el tío Alberto, dio un paso al frente, su voz temblando por la urgencia. Clara, la verdad está más cerca de lo que piensas. Ellas han estado manipulándote. Clara se congeló. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué me han mentido? La tensión creció, como una tormenta en el aire, y la sombra oscura comenzó a acercarse a ellos, una presencia palpable que amenazaba con devorarlos. «Porque tu madre», empezó a decir Alberto, pero justo en ese instante, la figura oscura que flotaba en la penumbra dio un salto hacia adelante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡No!», gritó, pero el sonido se ahogó en la confusión. A medida que la sombra se acercaba, el caos y la desesperación envolvieron a todos. Y entonces un grito resonó en el aire. «¡Clara, ayúdanos!». Era la voz de Sofía. Giró rápidamente, viendo a su hermana atrapada en la oscuridad. La angustia llenó su pecho. «¡Sofía!», exclamó, pero antes de que Clara pudiera dar un paso adelante, un rayo de luz brilló en el caos, iluminando a la sombra. De repente, la figura se transformó. Era su madre, pero con un rostro que reflejaba un horror inimaginable. «Sofía, no te acerques a ella. Es un monstruo», gritó Clara, llena de pánico. Pero lo que vio a continuación cambió todo. La figura de su madre se desvaneció y reveló un espejo roto que había estado escondido en la gente. Y a través de ese espejo apareció su padre. Clara sintió un atisbo de esperanza. «Papá», pero lo que dijo a continuación detuvo su corazón. «Clara, no todo es lo que parece. Ellas han estado usando mi imagen para manipularte. Siempre lo han hecho». Miedo, confusión, todo en su mente estallaba, como fuegos artificiales. «¿Desde cuándo? ¿Por qué nadie me lo dijo?». Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Alberto miró a su padre, una mezcla de temor y reconocimiento.
Tú estabas muerto. La revelación fue como un puñetazo. El padre de Clara, que había sido una memoria enterrada, ahora estaba ahí, como un espectro reclamando su lugar. Lo que no sabes, Clara, es que el ciclo no se trata solo de mujeres. También involucra a hombres que han sucumbido a esta locura, dijo su padre, cada palabra retumbando con amarga verdad. Tu madre, tu abuela, han sido parte de esto por generaciones. Necesitan tu energía para mantener el ciclo en marcha. La sombra intensa se acercó más, como si se alimentará de sus sentimientos. No, esto no puede ser cierto. Clara se sentó, el miedo apoderándose de cada rincón de su ser. Tú no puedes ser verdadero. El rostro de su padre se oscureció. Lo soy, Clara, y tienes que decidir si estás dispuesta a mantenerlo vivo. Pero, ¿y tu hermana? ¿Estás dispuesta a sacrificarla? El aire se volvió helado. Clara miró a Sofía, quien parecía estar al borde de colapsar. ¿Sacrificarla? Repitió Clara temblando. No. Nunca haría eso. Yo no puedo. Y en ese momento un grito desgarrador llenó la habitación. Era Sofía, un grito de terror. Su rostro palideció y su voz se quebró. No quiero ser parte de esto. La sombra estalló en una explosión de furia, absorbiendo todo a su alrededor. Clara sintió su mundo desmoronarse. ¡No! ¡No puedo sacrificar a nadie! Pero el eco del espejo retumbaba en su mente. Tenía que hacer algo, y rápido. ¿Romper el ciclo? ¿Salvar a su hermana? ¿Y qué pasaría si su propio padre era un engaño? La oscuridad la envolvió, y mientras se aferraba a la última chispa de esperanza, sintió algo vibrar en su interior. La elección no solo era real, era vital. Clara miró a todos, incluidos los rostros de las mujeres que había amado tanto. Voy a romper este ciclo, murmuró, aunque el nudo en su garganta parecía imposibilitarla. Todo se detuvo. La tensión era como un hilo en el aire, listo para romperse. Pero, ¿cómo? ¿Qué haría ahora? La oscuridad la rodeaba, y con cada segundo que pasaba, Clara intuyó que una verdad aún más devastadora estaba por revelarse. La elección estaba en sus manos, pero el costo podría ser más alto de lo que alguna vez imaginó. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Voy a romper este ciclo, murmuró, mientras la tensión se acumulaba a su alrededor. La sombra se acercaba, extendiendo sus garras oscuras. Su madre, su abuela y su hermana la miraban con una mezcla de desesperación y misterio. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado, y el tiempo se hubiera detenido. «Clara, no puedes hacer esto», gritó su madre, su voz mezcla de terror y rabia. Clara no podía soportar la mirada de su madre. Esa mirada que una vez le había traído consuelo, ahora estaba llena de algo que le causaba escalofríos. «¿Qué más me han ocultado?», pensó, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Justo cuando estaba a punto de responder, un sonido atronador sacudió la casa. Un espanto atravesó la habitación cuando los espejos comenzaron a resonar. El espejo en la esquina, el que había brillado con la figura de su padre. Clara lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. «No puede ser», pensó. Con un estallido, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y entre los pedazos voladores una figura emergió. Era su padre, pero no estaba allí como un simple espectro. Su rostro estaba lleno de dolor, como si cada fragmento de su ser hubiese sido desgastado por el tiempo y el sufrimiento. «¿Papá?», Clara murmuró, incapaz de creer lo que veía. Su padre, el ser que había perdido tan joven, estaba frente a ella, pero lo que él traía era más que una simple conexión paterna. «Escucha, Clara», dijo su padre, su voz profunda y resonante. «Lo que te ha dicho tu madre, todo esto, es un engaño. Ella y tu abuela han estado guardando secretos que podrían destruirnos a todos». La sala pareció girar. Los ojos de su madre se abrieron como platos llenos de terror. «Te lo ruego, no le creas», suplicó. Sofía observaba, paralizada. Su rostro era un reflejo de confusión. «¿Qué has hecho?», preguntó la abuela.
su voz temblando. Ella debe aceptar su destino. La sombra se retorcía detrás de ellos, como si la casa misma estuviera viva. La angustia fue creciendo, intensa. No hay destino que cumplir. Clara puede elegir, dijo el padre, levantando la mano. Y yo lo he permitido. Siempre estuve aquí, observando. Las palabras causaron un nudo en el estómago de Clara. Pero no. Siempre nos dijeron que habías muerto, que no había manera de que regresaras. Fui atrapado aquí, en una dimensión creada por el ciclo, por lo que tu madre hizo, por lo que tu abuela hizo. Ellas son las que han estado alimentando esta oscuridad, explicó. Clara sintió que todo se derrumbaba. No, no puede ser verdad. ¿Por qué no me dijiste antes que estabas vivo? Porque no tenía el poder para hacerlo. Pero tú, Clara, tú tienes el poder de cambiarlo todo. Puedes romper el ciclo, puedes liberarnos, continuó su padre, mientras la sombra giraba, el aire frío y opresivo, llenando cada rincón. En ese momento, un nuevo grito brotó del fondo del pasillo. Era una voz familiar, una voz que esperaba nunca escuchar nuevamente. Era la voz de su abuela, pero en un tono que nunca había conocido. No puedes creerlo, Clara. Él es la verdadera sombra. Siempre ha estado aquí, manipulándonos a todas. Todo se detuvo. La confusión inundó la habitación. Se atormentaban, y mientras Clara miraba por encima de su padre, lo entendió. Él no era solo una imagen. La sombra oscura comenzó a absorber todo a su paso. No, no lo permitiré. No a mi familia, gritó Clara, su voz temblando pero decidida. En un instante, Clara sintió una chispa dentro de ella, un calor pulsante. Era como si el tiempo se detuviera y todos los secretos finalmente estallaran. La verdad era aún más letal de lo que esperaba. El ciclo no solo necesita un sacrificio, necesita un traidor, pensó. Solo que el traidor había estado muy cerca de ella todo el tiempo. La sombra giró y Clara comprendió que nada volvería a ser igual. Su padre se deslizó a un lado. Su figura resplandecía tenebrosamente. ¿Y si él había sido parte de todo esto desde el principio? ¿Qué más había ocultado? La línea entre el bien y el mal se desvanecía. La realidad se desmoronaba, revelando que la verdadera naturaleza del ciclo era más oscura de lo que podía imaginar. Clara miró a su familia, pero ya no sabía a quién confiar. La oscura verdad comenzaba a manifestarse, y el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Qué camino elegiría ahora? La tensión era palpable, y en ese instante, con el horizonte nublándose, Clara tenía la sensación de que todo se desmoronaría. La oscuridad que siempre había temido estaba a la vuelta de la esquina. Pero ahora quedaba una pregunta crucial. ¿Quién realmente era el verdadero enemigo? Clara sintió el aire helado contra su piel. El caos había llegado a su clímax en ese instante desgarrador. No puedo sacrificar a Sofía, pensó, con la mirada fija en su hermana, que retrocedía lentamente, su rostro pálido como la luna. La sombra oscura se retorcía, extendiendo sus tentáculos en el aire, buscando capturar lo que quedaba de luz en la habitación. «¡Clara!», gritó su madre, el terror desbordándose de sus ojos. «No lo hagas». Clara sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, como un tambor de guerra. Miró a su padre, cuya figura vibraba entre la luz y la sombra. «No puedes confiar en nadie, Clara. Ellas han estado atrapadas en este ciclo demasiado tiempo», insistió él, y su voz resonó en su mente como un eco de desespero. «¿Entonces qué hago?», preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera dar vida a la pregunta. Clara avanzó un paso, el sudor frío recorriendo su frente. ¿Matar a mi propia madre? ¿A la mujer que siempre he amado? La sombra avanzó, consumiendo el espacio,
mientras su madre sonreía con una mezcla de tristeza y locura. Clara, esto es más grande que tú. Necesitamos el poder que te pertenece. El ciclo debe continuar. No, gritó Sofía, y esa palabra trajo un velo de claridad a la mente de Clara. No soy una herramienta, soy una elegida. El tiempo pareció detenerse. La casa entera tembló bajo el peso del grito de su hermana, y un rayo de luz rasgó el aire oscuro. Lo sé, dijo Clara, dejando caer el peso de su viejo miedo. Lo sé ahora. Las palabras resonaron con tremenda fuerza en su pecho. Ella era la elegida, pero no para perpetuar la locura, sino para acabar con ella. Alzó la mirada y con un grito de determinación corrió hacia la sombra. El aire vibró a su alrededor, mientras su mano alcanzaba el espejo roto. Las piezas brillaban como espadas en la penumbra, y en un estallido de valentía, gritó: «¡Rompo este ciclo!». La fuerza de su voz atravesó la oscuridad, y la habitación estalló en luz. En un instante, la sombra arremetió contra ella, y el miedo se transformó en libertad. «¡Váyanse! ¡No más secretos! ¡No más mentiras!». La explosión resonó, y una energía pura emergió, arrojando la oscuridad contra las paredes, haciendo que los ecos de risa locas cedieran su lugar a gritos de agonía. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, dejando atrás sus rostros marcados por terror. Con cada grito, la casa temblaba, pero Clara sentía que lo viejo estaba siendo purificado. «No me llevaré el peso de sus elecciones jamás más. Soy libre», mientras la luz envolvía todo. Una profunda calma se instaló en su corazón. Finalmente la atmósfera se aclaró. Las sombras desaparecieron, dejando a su madre y abuela tambaleándose como si estuvieran despertando de un largo sueño. Clara sintió que el dolor se desvanecía, y aunque su madre lloraba, su tristeza era diferente ahora, un espejo roto pero lleno de desahogo. «Lo hemos perdido todo, pero al menos has tenido el valor de hacerlo», dijo su madre, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Clara miró a Sofía, el apoyo constante que siempre había sido. «Nos tenemos unos a otros. Esa es la única verdad que vale». Con un leve susurro, el tío Alberto apareció, su rostro finalmente en paz. «El ciclo se ha roto, Clara. Ahora hay luz y posibilidades». La familia respiró profundamente, el aire fresco trayendo promesas de un nuevo inicio. En ese momento, Clara miró hacia el cielo a través de una ventana, una nueva esperanza brotando con el amanecer. Sabía que el camino sería largo, pero ya no. Tendría que enfrentarlo sola. El silencio fue bienvenido. Y así, en el corazón de su familia, la oscuridad se marchó, reemplazada por la calidez del amor renovado. «No más secretos, solo verdad», murmuró Clara. «Y aquí termina esta saga. Pero espera, esto no puede acabar aquí. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ya para alimentar el algoritmo y así seguir trayéndote más. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Te lo agradezco inmensamente.